La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Esta tarde medianamente nublada, lluviosa, del 22 de junio del 2022. Muchísimas gracias a todos los que se integran a la transmisión. Gracias por su tiempo, su compañía y hacer las invitaciones o los mensajes de siempre, transmitiendo desde la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia AC, en donde se brindan tratamientos de rehabilitación para tratar conductas compulsivas como es el alcoholismo o la drogadicción, en donde también se sesiona el grupo Samadhi, grupo de desarrollo humano, donde se trabaja con lo que es el cuarto y quinto paso, precisamente con la intención para generar una mejor calidad de vida para las personas que así tienen el interés. Gracias a todos nuevamente por integrarse. Vamos a comenzar. Aprovecho también para mencionarles del libro de Radio Humanismo, el libro de Historia y Evolución de los grupos de cuarto y quinto paso, escrito por el maestro, en paz descanse, Roberto Fernando Gutiérrez Valdés. Y pues bueno, con el recordatorio de siempre también a integrarse, a compartir, reaccionar y comentar, y tomar en cuenta que eso es realmente también parte de lo que ha hecho que este movimiento siga creciendo, y el cual se agradece. Está la página en YouTube, que es Radio Humanismo 4 y 5, en donde se suben todas las transmisiones pasadas, por si alguien tiene el interés precisamente en seguir, vaya a darle un seguimiento a las transmisiones que se han llevado a cabo, y por supuesto también a lo que ha sido las transmisiones pasadas, me refiero a las que se hacían desde que Radio Humanismo empezó. Ahí está un video precisamente de cuando todavía era por radio o radio por internet, que fue como empezó esto hace ya 13 años, si no me equivoco. Y pues que bueno, al final esto que estamos viviendo el día de hoy es resultado del trabajo de grandes en el transcurso del tiempo, de la historia. Y pues bueno, nada más para hacer énfasis en que hay contenido también en discos, bueno, ya son discos y un poco más actualizados lo son las memorias USBs, que es donde también están precisamente los temas ya cargados. Son videos, audios, grabados por el maestro Roberto Gutiérrez Valdés, Robertote como lo conocían, por Roberto Junior, que es también ya psicoterapeuta humanista, por Alejandro Gutiérrez, que es psicotanatólogo. Temas como autoestima, codependencia, personalidad adicta, límites, reglas y límites, comunicación sana entre padres e hijos. Bueno, vaya, hay una variedad, son 56 títulos, no me los sé todos, la verdad. Hay entre meditaciones, videos, educación sexual, entre otros temas. Entonces, bueno, al final la intención es precisamente crecer en conocimiento, y por supuesto, aprovecho también para mencionar y recordar que lo compartan con las personas a quien crean les pueda ser de utilidad. No deja de ser un conocimiento que, si bien, pues bueno, a alguien le podría servir en algún momento. Entonces, termino de compartirlo aquí en las páginas, aprovechando para darte la bienvenida a nuestro compañero, amigo, y así lo voy a dejar, aquí Alonso. Muchas gracias por estar esta tarde acompañando. Gracias, Charlie, buenas tardes para todos. Habla más fuerte porque a la distancia que estás. Gracias, Charlie, buenas tardes para todos, gracias por la oportunidad y aquí vamos a darle. Ya estás. Y a ver si por ahí aparece tu madre mandándote la batiseñal. Y pues ya, aprovechando de una vez a darle la bienvenida, ya que va llegando y que llegó temprano. Sí, que ahora sí que creo que por eso ha llovido toda esta semana, ¿no? Cosas milagrosas están ocurriendo aquí en la clínica. ¿Qué está pasando? Algo está pasando, o te corrieron. ¿Sí avisaste que ibas a llegar temprano aquí o ya te quemé? Porque bueno, es parte de... gracias César también por estar aquí con nosotros, llegando. Tú vete instalando en lo que yo hago un poco de tiempo. Gracias por llegar, por estar con nosotros, por la amistad, por supuesto también.
Y pues ya me voy a quitar del... Aunque que siempre no, que todavía hay que acomodarse. Vale, muchísimas gracias a todos nuevamente, gracias por compartir, reaccionar y comentar, y esperando que el tema de hoy sea de su interés. El tema de hoy precisamente es bullying, y digo precisamente porque hace rato tras bambalinas todavía estaba pues conviviendo con parte de esto, ¿no? De ese bullying. No, por supuesto que no, es muy diferente y hay que, precisamente creo que sí sería importante resaltarlo, pero bueno, vamos a darte la bienvenida, César. Hola a todos, hola Charlie, Alonso, ¿cómo están? Pues de nuevo aquí, dando las gracias por compartir el tiempo, el espacio y como siempre digo, pues dando un punto de vista para ver a quién le es útil. Y pues hoy sí se hizo temprano. Pues ya. A pesar de que está lloviendo, se me hizo un poco temprano. Pero fue por algo, porque de verdad te iba a hablar que no iba a poder venir porque se me presentó una dificultad en el trabajo. Pero mira, hasta llegué temprano. Okay. Gracias a Dios. Qué bueno que Pero todo pues se solucionó. aquí andamos. Pues bienvenido. Gracias. Esperemos que sí se haya resuelto. Ya se me salió, ya no me voy a juntar contigo, Alonso. Que agradecemos que se haya resuelto. Ya no me voy a juntar con ustedes porque de verdad yo no hablo así generalmente. Es precisamente para darle introducción al tema exactamente. Por un rato. Probablemente. Pero bueno, pues ya quedó para la historia de radiohumanismo, un poco de... haciendo la introducción a lo que es el bullying, precisamente algo de lo que se comentaba anteriormente, me hacías mención, pues que íbamos a ver esto, la verdad es que hice tarea porque al respecto, no es que no se sepa y no es que sea algo tampoco indistinto a lo que aquí se trabaja en la clínica, sin embargo también es algo que, pues bueno, creo que en parte ha sido trillado en muchos sentidos, que se habla ya este término del bullying se ha hecho muy coloquial o... Como que ya lo agarran de moda, ¿no? Es que ya el detalle está, y creo que una de las confusiones que hay es que ya todo es bullying. O todo lo que es, por ejemplo, ahorita que mencionaba esto a propósito de que decía resolvido, pues era a propósito, por supuesto. Era precisamente con la intención de hacer énfasis en que un error en general suele ser, cuando se hace señalamiento de esto, hay el que, por ejemplo, si me había puesto en la posición de, es que no me hagan daño, no me diga nada. Pues no, o sea, cometí un error, la regué, etcétera. Pero bueno, el punto es que ya se suele hacer algo muy vulgar, en el sentido de ya es cotidiano hablar de bullying refiriéndose a situaciones que probablemente no lo sean. Y es que considero, y algo de lo que se habló en algún momento estando aquí en la clínica, era precisamente que el bullying, o lo que ahora ya le llaman bullying, que siempre ha existido, también creo que es importante clarificar esa parte, no es nuevo, no es tampoco es de los millennials ni de los centennials, es algo que siempre ha ocurrido. Sin embargo, ahora se le tiene un nombre diferente, podría decirse, o ya tiene un nuevo nombre, que básicamente, si estás de acuerdo en esta parte, pues podría traducirse el bullying como el acoso o la violencia, o un tipo de violencia, que el bullying se habla, por ejemplo, en un aspecto escolar, o en un aspecto, me atrevo a decir también inclusive laboral, en donde la violencia que se ejerce hacia una persona puede ser referida, y es ahí donde hay otras distinciones, porque si bien, por ejemplo, podemos mencionar el tipo de violencia física o la violencia psicológica, solo por mencionar algunos, que no son los únicos, está la violencia económica, está la violencia de género, etcétera. Pero digo, partiendo nada más con estos dos puntos de lo que es la violencia física y psicológica, y tomando de referencia que bullying es el acoso o la violencia ejercida hacia una persona que generalmente se cree que está en desventaja. Y digo se cree porque se hace énfasis en un punto, en una referencia, en un error o una, me atrevería a decir, deficiencia, cuando probablemente la persona trae otras áreas en las que se desarrolla bastante bien, pero es remarcar el error. No sé si estés de acuerdo con la descripción de la violencia. Sí, completamente. De hecho, sí comparto mucho el punto, como tú lo mencionas, de que pues ya no sé cómo definirlo, pero ya malbarataron la palabra bullying, porque pues ahorita con referencia a lo que a cómo dijiste la palabra, pues nosotros
pues hasta cierto punto así nos llevamos, ¿no? Es estar jugando, si se puede decir, con los errores que cometo yo, cometo tú, o en general aquí en la clínica. Pero ya cuando es con el afán de Chingar. sí, de chingar, lastimar o exhibir, yo creo que ahí sí ya entra lo que es lo que conocen como bullying. El estar constantemente exhibiendo a esa persona para como dices, ¿no? Chingar, el dejar a un lado lo que la otra persona, en este caso, si se puede llamar así, la víctima, pues sienta o piense, ¿no? Porque realmente ya no es algo que lo agarre es la misma persona como juego, como en este caso ahorita tú o en otras ocasiones yo, sino que ya es algo que verdaderamente le está molestando como tal, ya le es incómodo, ya no es el saberlo hasta cierto punto cómo manejarlo. Porque ya es, como te mencionaba, ya es recurrente, ya es algo casi como buenos días, el que te voy a chingar. A ese grado yo creo que ya es como tal el acoso. Y también comparto la idea, muchas veces lo encasillan en la cuestión escolar como tal, en el grado que se encuentre. A mí me ha tocado escuchar gente hasta de universidades que sufre ese acoso, pero pues es más recurrente en la cuestión, llamémoslo, primaria, secundaria, pero lo enfocan mucho en esa parte. Pero bien lo comentabas, pues existe mucho en cuestión laboral, hasta en pareja, en cuestiones de amigos. No lo quisiera tomar, sí existe, pero no lo quisiera enfocar ahí porque, como te mencionaba, a mí se me hace más como que así nos llevamos, así es el juego hasta cierto punto. Digo, sí hay los casos en los cuales ya es el de, pues te voy a cargar la pila, como vulgarmente se dice, pues para hacerte un mal, para fastidiarte, para hacerte sentir incómodo como tal. Pero sí se me hace que lo enfocan mucho en la cuestión escolar como tal. Y es muy válido porque es donde más se refleja en estas instancias, donde más se refleja y donde más... No quiero minimizar las otras edades, pero yo creo que es donde más se afecta a esa edad de, no sé, de la primaria, que son de los 6 a los 12, más o menos. Yo creo que es ahí donde tiene más impacto en la cuestión del bullying como tal. Sí, creo que si estás de acuerdo, creo que sería conveniente ampliar un poco más la definición. Considero que no solamente va a la cuestión del acoso, sino yo lo traduciría de esta forma, al querer hacer diferenciar a alguien por una característica que no cuadra con lo que yo considero adecuado. Por ejemplo, el gordo, y esto es meramente una cuestión para dar referencias, no es ninguna situación despectiva ni mucho menos. El gordo, el flaco, el estaca, refiriéndose al chaparro, el poste, no sé. Que agarras cualquier... Podría dar otras referencias, pero no quiero problemas en las sesiones, ¿no? Nada más que otra cosa, porque creo que eso ya está muy censurado en las transmisiones. Entonces, esto se carga a Radio Humanismo en YouTube, y pues no me gustaría que esto también se censurara, porque ya es a lo que me refería hace un momento. O sea, ya el decir determinada palabra, por ejemplo, con N, es a veces en tono despectivo, o se entiende en tono despectivo. A hablar, por ejemplo, del chaparro, decirlo de esta forma, quien dice es que le estás haciendo bullying, y no, o sea, creo que sí hay que diferenciar la cuestión en donde, por ejemplo, aquí se te ha dicho, por ejemplo, en algunas ocasiones, el barbas, ¿no? O barbas. Y creo pues sí, es la referencia más común, ¿no? A mí me dicen, por ejemplo, el guapo. Entonces, pues, comúnmente, ¿no? No es cierto, sabemos cómo se refieren a mí en muchas ocasiones. Y vaya, algo que tú comentabas precisamente, eso es parte de la dinámica. Creo que en tanto las partes involucradas estén de acuerdo o consensuando esta cuestión, no caería en el aspecto de bullying o de abuso o de acoso, porque hay un consentimiento de mi parte, por ejemplo.
pero si de mi parte está la cuestión de, podemos hablar por ejemplo de límites, hablar de autoestima, de que por cualquier cuestión yo no supiera hacerte saber a ti que me estás incomodando, molestando, etcétera, y tú sigues, radicaría más ahí la cuestión y algo que hemos hablado en alguna ocasión, por ejemplo, es que los valores, o más que los valores, las defensas con las que una persona se desarrolla en el mundo, entiendes, el trabajo, la escuela, etcétera, las adquiere de casa. Pero a veces es desde la misma casa que el bullying se practica. ¿Se me explico? Entonces, por ejemplo, a veces son los propios padres, por poner una referencia, los que les dicen al hijo, es que ya te hace falta crecer, ¿no? Es que ya estás bien chaparro, o cosas ya más despectivas como lo que decía, pero vaya, se nota la hazaña con la que lo dice, ¿no? Mi punto de vista, ya es como, estás bien pinche gordo y demás. Y he conocido, por ejemplo, en terapia pacientes que me dicen que sus padres, por ejemplo, o algunos hermanos se referían hacia el color de piel, pero en tono, es que ya no diría burlesco, sino más bien ya ofensivo o así como de repulsión, ¿no? Como diciendo, es que ahí está el feo, ¿no? Por ponerlo, ¿no? Que no lo dicen así generalmente, pero vaya, aquí la cuestión es, a veces eso se aprende desde casa. ¿Qué quiere decir, entre otras cosas? Que si el niño desde casa, el niño o niña desde casa, tiene esta sensación o esta creencia de que ese es el trato que habría de recibir, y no se pone o no pone resistencia hacia quien lo está diciendo, y eso es algo que ya aprende, probablemente tampoco tenga resistencias para hacerlo con sus amigos, tampoco para hacerlo en la escuela, en el trabajo, vaya, en ningún entorno en general, porque ya trae esa forma de, pues en mi casa me dicen así, y hay quien, me atrevería a decir, lo normaliza, el de, pues siempre me han dicho el chaparro, y así como por ponerlo en el aire nada más, y eso cómo te hace sentir. Esa pregunta que dicen que los psicólogos siempre hacen, pero que es importante validar, porque por supuesto tu sentir, tu sentimiento, tus emociones son importantes en ese sentido. Son realmente, y lo hemos dicho en otras ocasiones, o se ha dicho en otras ocasiones, es la cuestión de el medidor o el regulador entre el indicador de cómo está mi relación con el mundo. Entonces, creo que sí es importante, ok, siempre me han dicho, por ejemplo, a mí hubo un tiempo y gran parte de mi infancia se me decía estaca. Este apodo que decía no lo decía porque sí, yo lo conozco muy bien. Y en algún momento hacían otras referencias y vaya, creo que la forma en la que se trata el bullying o el acoso es desde dos perspectivas, o se pueden atender dos puntos. Hay una frase, no sé si la has escuchado, si la han escuchado, que dice, el cobarde es cobarde, no, perdón, el valiente es valiente hasta que el cobarde quiere. Algo así, no sé si exactamente se dice de esa forma. El cobarde... El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Bueno, ahí está. Y es esta referencia de entrada que lleva al valiente, que no es valiente, es abusivo. Creo que sí es importante eso sí, darle el nombre que le corresponde. ¿Qué hace al abusivo ser abusivo? ¿Y qué hace al cobarde, que tampoco es cobarde, está siendo víctima de una dinámica de violencia, no ejercer su derecho, como por ejemplo en este caso de defenderse, para protegerse o para objetar? Decíamos a grandes rasgos, yo me atrevería a decir que la baja autoestima está en ambas partes. Está tanto en el que abusa como en el que es abusado. No sé qué piensas al respecto. Sí, concuerdo contigo, Chale. Ahorita mencionabas el aspecto de desde casa que lo traen. En las dos vertientes, como dices, tanto el que es pues ofendido, acosado, etcétera, porque desde casa muchas veces viene la cuestión de las ofensas y lo normalizan, como tú dices, pero también en la parte que está haciendo el gandallita, como se le dice vulgarmente, muchas veces también es aprendido desde casa. Ves cómo se expresa el papá, la mamá, la dinámica de los dos, los hermanos, en sí, bueno, el primer entorno, la familia como tal, y dices, no, pues es lógico, ¿no? Que busque, si viene como escalerita, ¿no? El papá, la mamá al hijo mayor a él, pues él necesita a alguien para aventar todo lo aprendido casi, ¿no? Entonces muchas veces lo concuerdo contigo en cuestión de que lo normalizan. Y al no hablarlo, también eso
muchas veces no es en la cuestión de la persona que está sufriendo el bullying. Muchas veces yo pienso que no es por cuestión de autoestima. Llega a haber la cuestión hasta de un miedo, un temor como tal. Porque leí en un ay, se me fue, un artículo, que en sí la cuestión del bullying, el propósito, si se puede llamar propósito, es el aislar por completo a la persona. Que genera en la misma persona. Ya cuando se genera ese aislamiento, pues el no sentir confianza para platicárselo a alguien, el no tener alguien en quien recargarse, en a quien acudir para darle solución a esa problemática. ¿A qué me llevo? Muchas veces no es no el deseo de decir, sabes que estoy sufriendo bullying, sabes que me está acosando, lo que sea, sino que muchas veces no se generan no se tienen los recursos para poderlo platicar con alguien como tal. ¿Por qué? Porque como te comentaba, la intención es aislarlo, y muchas veces cuando uno encuentra a la persona, que a veces es familia, a veces amigos, con quien tú tengas la confianza, ¿no? Realmente, de decirlo. Digo, a mí en algún momento de mi vida lo sufrí, que no se llamaba bullying, más bien era así como que carrilla, en mi época. Pero, no, tampoco. No. Pero, como te digo, era la cuestión de, pues, a quién se lo platico, ¿no? Yo tuve, pues, no sé si la grandiosa idea de contárselo a un familiar como tal. Y fue un chingadazo, porque en vez de sentir apoyo, fue así de que, vaya, lo normalizan en cuestión de decir, ay, no pasa nada, o no seas exagerado, o así se llevan todos, tú jálale, ¿no? Casi, o sea, y me vendí esa idea hasta cierto punto, en cuestión de que, pues, igual hiciste bien. Pero muy dentro de mí era, pues, ¿sabes qué? Es que me incomoda el cómo me hablan, el cómo me tratan, el cómo se dirigen a mí. Pero viene esa parte de normalizarlo, como tú lo mencionabas, pero a veces también muchas de las ocasiones son en que la misma familia lo minimiza, si se puede decir así. Siento que lo minimiza, y es por eso que no se le da la importancia que en verdad debería de tener, porque, digo, no, yo me imagino que tú has sabido de muchos casos que esto que llaman bullying, pues llega a muchos chavitos o a personas ya en edad adulto, pues a tomar medidas mucho más fuertes, no más drásticas, que en ocasiones hasta quitarse la vida, ¿no? Sí. Como tal. Que hay bastantes, pues sí, lo diría así, bastantes formas de tenerlo. Mencionas esta del suicidio, se ha sabido de algunas situaciones desafortunadas respecto a que hay quien llega a una escuela, no quiero dar tanto detalle, armado, y bueno, arremete con todos los presentes, ¿no? Con los culpables e inocentes. Hay quien se queda toda su vida callado, me atrevería a decirlo así. Hay quien simplemente se derrotó y se hizo afín a creer que pues así era como debía ser tratado, o inclusive como que así era la vida, ¿no? Así tenía que ser. Menciono estas dos posturas con las que coincido en respecto a que así las he percibido. Estas personas que intentan o pretenden parar con ello, platicándole a alguien en quien confían, y que desafortunadamente o por falta de recursos también por parte de a quien se le dice, me atrevería a decir, pues no tiene cómo ayudar, y su respuesta es a veces muy poco asertiva, diciéndole, pues no seas niña, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los varones, o defiéndete, exactamente, o si te hacen,
pues hazles. Sí, o sea, de repente esa es la lógica. Sí, sí, no quiero volver a verte, que llegas madreado, porque si llegas así, te voy a dar yo, y entonces el otro por necesidad, que es algo que no estoy seguro si se ha tocado en sesiones, pero sí se ha comentado en las terapias de la clínica, cuando se pregunta, por ejemplo, a aquellas personas que están casadas con creer que siempre han sido agresivas, muchas veces es pues, observar un poco más a fondo que en realidad no siempre fueron así, o que generalmente no siempre fueron así. Sin embargo, esa postura de agresividad, de violencia, como de repeler a los otros, se generó a veces por necesidad. Y es que, por ejemplo, en entornos en donde la violencia es cotidiana, por ejemplo, hablando en entornos de calle, una referencia, si la persona no es agresiva, la misma calle se lo come. Sí, pues ya es un aspecto de supervivencia. Y me atrevo a decir que hay familias así, en donde si tú eres el que no grita, pues ya te chingaste, ¿sí me explico? Sí, es que no encuentro otra forma de referirlo. Y entonces la persona, no es que sea culpable la familia en ese sentido, sino es un factor que contribuye a que la violencia se siga generando en casa. Y que por supuesto, y como mencionabas también, se siga replicando. Está esta imagen que creo que sí ya habíamos comentado en una ocasión, en donde está el jefe de trabajo que regaña al papá, el papá que regaña a la esposa, o que se ve esta línea de violencia, ¿no? La esposa regaña al niño y el niño regaña al peluche o al perro. Entonces, ¿qué pasa cuando no está el peluche del perro y el niño va a la escuela? Entonces empieza a desplazar, que están estas dos vertientes, ¿no? O el niño puede ser víctima de más abuso en la escuela, o el niño puede ser réplica de la violencia que vio u observó en casa. Entonces estas dos vertientes de una u otra forma, al niño trae de dónde observarlo, ya sea como víctima o como el victimario. En ese sentido va a seguir una línea, un patrón. Me atrevo a decir una especie de protocolo, que cuando un niño presenta un comportamiento violento o agresivo en la escuela, antes de tratar o trabajar directamente con él, es importante observar el comportamiento de los padres. Y no necesariamente para acusarlo o como una cuestión de acusarlo, sino más bien como una cuestión de observar que el comportamiento del niño puede ser en gran medida réplica del comportamiento que están teniendo. Exactamente. Porque ya algún ejemplo que daba, que escuchaba en una de las sesiones, era que decían que un niño le había levantado la falda a sus compañeros en la escuela y que pues les había dado una nalgada. El niño era un loquillo, ¿no? Era bravo. Y entonces los maestros en ese momento lo que hicieron fue regañar su comportamiento o acusarlo porque su comportamiento era, y ahí vienen algunas de las etiquetas: pervertido, grosero, pues patán y cosas por el estilo, ¿no? El niño, en este caso, y quiero poner el contexto completo, tenía 7 años. No justifica, no eximo, ni mucho menos, simplemente es un contexto así como es. Y entonces, cuando le preguntaban al niño qué show, qué andaba viendo, a veces la mente del adulto o la perspectiva del adulto está más pervertida, ¿no?, de lo que realmente sucede. Sí, generalmente así es. Y entonces el niño hacía referencia pues de que sus papás tenían esa costumbre. Pero estamos hablando de que sus papás son esposos, sus papás pues están juntos y pues entre ellos está consensuado eso, que es parte de lo que decíamos. Si hay permiso, pues, en teoría pues no habría abuso. Pero sus papás lo hacen como coqueteo, como jugueteo. Pero pues el niño, al verlo o observar este comportamiento, lo replica sin malicia y sin conciencia. Y el hecho de que sea sin conciencia precisamente se presta a más de esto. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que al final el niño, tú decías, ponías un rango de edad de 6 a 12 años. Menor a esa edad podría atreverme a decir que lleva actos de violencia en escuela o actos de permitir. No lo hace voy a poner primero, el que hace actos de violencia en la escuela no es tan consciente o no es enteramente consciente del daño que está haciendo a otros. Eso no lo exime, sin embargo, sí es importante observar ese comportamiento. Y el que recibe ese abuso y no dice nada, también habría que observar el entorno de ese niño. Pues, tú lo decías hace un momento. Aquí es muy común de repente, o casi de repente, que hay quien dice, yo no me hablo con mis papás, o yo nunca les cuento ya nada a mis papás. Y la pregunta surge como, ¿y qué pasó? No, ¿por qué?
Y hay quien después de ya decir, no, no pasa nada, sale el peine y dicen, es que la última vez que le conté o de tanto contarle, o siempre le contaba y siempre me regañaba. Entonces la comunicación se cortó porque cuando yo intentaba tener una conversación, un diálogo, o es más, simplemente quería desahogarme contigo. Pero entonces... complicidad, ¿no? De alguna forma, sí. Pero entonces me estás critique, y lejos de animarme a platicarte algo, pues es como, no, pues este güey me va a estar regañando, ¿para qué le cuento? Que tampoco justifica, pero sí explica mucho del comportamiento de ciertos niños. Hay niños que cometen una falta, se equivocan en, no sé, en una actividad, y lo que hacen es pretender ocultar su error en lugar de responsabilizarse. Muchas veces, me atrevo a decir, la gran mayoría de las ocasiones, podría ser una referencia de que la sanción hacia el niño ha sido, me atrevo a decir, demasiado severa. Porque una sanción en la justa medida, bueno, es un ejemplo, el niño tira un vaso en la comida, ¿no? Que casi esto, no sé qué tienen los niños con los vasos en la comida, pero bueno, está el niño que tira el vaso en la comida y hay dos escenarios, ¿no? Uno en donde está el papá que le dice, levanta por favor el vaso, te paso el trapo, límpialo, cuidado con los vidrios, yo lo recojo, bla, bla, bla. Y ahí está la sanción, ya te voy a dar un vaso de plástico, por ejemplo, nada más una referencia. Pero el trato o el acompañamiento fue comprensivo, fue empático, no fue juicioso, no fue violento, se mantuvo en la línea del respeto y el tampoco ser, como decir, yo considero que es una de las mentiras más grandes que se le puede decir a un niño, la de no pasa nada. No le dice no pasa nada, simplemente lo tiraste, recógelo, ahí queda. Y está el otro escenario en donde el niño tira el vaso y hijo de tu pinche madre, siempre hacer lo mismo, un pinche sape. O yo he visto madres, padres, cállense, que todavía tienen esa maña de jalar las patillas o las orejas y traen al niño toda la mesa y el niño llorando y dice, güey, explícale. Ahora ve por el pinche recogedor, bla, bla, bla. Y dices, ¿te extraña realmente por qué tus hijos no te platican de sus errores? ¿Realmente te llama la atención o te sorprende realmente? Me pregunto a mí, por supuesto. Realmente me sorprende que tus hijos no te tengan confianza para comentarte cuando se equivocan. Y no es que tengan que ser un libro abierto, por supuesto, en todo sentido, sino, pues vaya, cometo un error, sé que mi padre es justo, sé que mi padre pues no pierde la cabeza cada que me equivoco en algo. Sé que mi madre no se va a perder, no se va a desquiciar cuando le comente que me equivoqué en determinadas cosas. Más, les platico porque sé que puedo contar con ellos, que me pueden apoyar, que me pueden ayudar, pero no. Y entonces con todo esto, esta dinámica se va replicando, porque entonces soy víctima de abuso, y si la autoestima, me atrevo a decir, yo insisto con autoestima, me vale madre, que está de por medio, y yo considero que ese trato es el que merezco, pues por supuesto que menos le voy a decir a alguien que me pueda ayudar, porque pues ¿en qué me ayudas? Si así es como merezco ser tratado, o así es como me he acostumbrado a convivir, pues sí, a convivir con las otras personas. Creo que es un aspecto precisamente de observar, y algo que se sabe o algo que se ha comentado, es que cada caso se tiene en lo particular. No podemos cortar todos los tratamientos con la misma tijera en ese sentido, porque hay razones diversas o variadas por las que una persona no alza la voz, si se pudiera decir así. Lo que sí es importante, y lo he mencionado anteriormente, la violencia no se justifica bajo ninguna forma, un golpe creo que no está justificado en ningún sentido. Hay versiones o bandos o opiniones divididas que dicen una nalgada a tiempo puede salvar no sé qué madre, ¿no? Y hay quien dice no, las nalgadas y los golpes lastiman mucho. Hay quien dice es que una cosa es la fuerza del niño, la fuerza del hombre, y cuando estás enojado tienes más fuerza o pierdes el control o la conciencia de tu fuerza, y aunque no quieras lastimas, etcétera. Yo me reservo mi comentario respecto a si un golpe o no es adecuado en determinada edad. Creo que hay otro tipo de sanciones que pudieran aplicarse, y creo que también muchas veces en la sanción o en la consecuencia está mucho de lo que el niño va a aprender también a considerar parte de su aprendizaje. Porque hay quien tiene, no sé si han escuchado esto, equivocarse es la llave del éxito. Y yo considero que sí, pero no siempre o no en todo sentido. Creo que si yo me caso, y eso es un punto de vista personal, que si yo me caso con la idea de que solamente equivocando me voy a aprender, pues me da la impresión de que pareciera que siempre me quiero equivocar. Y no,
yo personalmente quiero el éxito, sin embargo tengo consciente que sí me puedo equivocar, que puedo cometer un error y que de una u otra forma pues voy a tener que asumir la responsabilidad. No quiero equivocarme, sin embargo si ocurre, pues sé que es parte del mismo proceso de aprendizaje. Sí, de hecho, ahorita estaba escuchando a Charlie y eso que comentabas de lo de las familias, como el entorno, también yo creo, y quiero comentar, en la cuestión de que no nada más esa, o se me fue la palabra, no nada más intervienen las dos partes, se puede decir así, la víctima y el victimario como tal, sino que es un entorno total, sobre todo en la cuestión de las escuelas, porque muchas veces es el de, estás viendo que están fregando al chavito que por gordito, por res, como tú me lo mencionabas. Y, y muchas veces la gente alrededor se hace partícipe de ese mismo bullying por la cuestión de que también, digo, no quiero generalizar, como bien lo mencionas, pero porque ya lo ven normal, lo ven en casa, lo ven en sus entornos, lo ven en la misma escuela, y muchas veces también es porque dicen, si no le entro, pues al rato al que le van a aventar la carrilla es a mí. Entonces pues si ahorita tengo el chance de desquitarme o si ahorita puedo evitar esa que me toque a mí, pues le entro, ¿no? Es muchas veces es por eso que es mucho más violento, porque si fuera 1-1, como se podría decir así, pues ya se podría decir pues que es un tiro, ¿no? Como vulgarmente se dice, o es un problema ya entre dos personas. El barrio. Pero cuando es que respalda, Charlie. Sí. Pero cuando ya en general vaya 5, 6, 7 sobre uno, ya dices, pues esto ya no es así como que una problemática de dos, ¿no? Y muchas veces, no quiero generalizar como dice, pero casi siempre es por eso que se ve más violento, si se puede decir así, porque ya es en general, ya no es una persona solamente. Porque digo, yo en mi niñez pues sí fue el de que me estaba friegue y friegue uno, ¿no? Friegue y friegue uno. Hasta que bien dicen ya en el pero tocas fondo y dices, ya estuvo, ¿no? O le doy en su madre o me dejo. Pero ya dices, bueno, pues va a ser 1 contra 1 y no hay tanta falla. Este es un problema, por decirlo así. Pero ya cuando dices, por muy valiente que lo veía, decía, bueno, ya estoy hasta la madre, pero si me aviento va a ser 1, 2, 3, 4. No, mejor así. Es por eso que muchas veces se vuelve tan violento, por la cuestión de que no nada más es una sola persona y no nada más es resaltar, como tú decías, un defecto o un error, sino que ya es recurrente en la cuestión de que ya nada más te estoy de pinche cachafayas para ver y ese lo voy a agarrar. Y nada más voy a ver cómo viene vestido y ya voy a ver cómo viene con el pelo que se lo cortaron. Y muchas veces es eso, y también me ha tocado escuchar, no sé si a ti lo has llegado a escuchar, Charlie, en la cuestión que lo hace mucho énfasis en clases sociales como tal. Vamos al mismo, no quiero pero el típico de los casi de los niños que van en escuela de paga a los de gobierno. Y entre familias sucede mucho, en cuestión de que es que mis primos me hacen burla o me agarran de barco porque yo voy en escuela pública y ellos van en cuestión económica, también a eso me refiero, a denigrar, a veces a ser ofensivos, a chingar, si se puede decir así, por una cuestión económica,
por un estatus, lo mencionabas un principio, en cuestión laboral, el jefe a los subordinados como tal, también se da mucho. Me ha tocado escuchar mucho gente que he tenido la oportunidad y el placer de escucharlos, es que sufro, que les da miedo, yo no sé, a cierta edad, decir es que soy bulleado o me hacen bullying. Como que se les hace como que para niños, ¿no? Sí. Pero pues realmente existe todas las edades. Es más difícil, o no sé si decirlo más difícil, pero es más más cotidiano, si se puede decir, en cuestión de niños como tal. ¿Por qué? Porque no tienen ni siquiera muchas veces los inventarios para, como tú lo mencionabas, para hacer o ver el grado de maldad que con lo que lo están haciendo, y el otro también no tiene los inventarios como para defenderse, de decir, ay, sí me están dando, o sí me están fregando la vida casi, ¿no? No se tiene esos inventarios, pero ya cuando la cuestión es en adultos, es bien difícil, porque ahí sí comparto punto contigo, muy en específico en la cuestión de la autoestima, porque dices, bueno, ya tienes bastantes recursos, no siempre, pero ya tienes bastantes recursos, ya tienes un inventario como para defenderte, para decir, ya generaste un grado de conciencia, como para si, no sé, Alonso te está chingando, Charlie, pues ya dile, ya estuvo, ¿no? No creo que vayas con su mamá o con su papá decirle, me está molestando. ¿Sí? ¿Sí vas? En esa parte, sí me ha tocado, como te comento, el escuchar que les da pena, no sé, como que se traban más en cuestión de qué hago, porque ya soy un adulto, ya genero una conciencia, entre comillas, ya no sé cómo resolverlo, pues resuélvelo como adulto, hablando, y si no, pues se verán otras instancias. Un niño no, muchas veces, aunque sí se da el caso de que llegan a hablarlo, pero otra vez caigo a la cuestión de normalizar las cosas, ¿no? El típico que se pelean en la escuela, mandan llamar a la mamá de uno, al otro, se piden perdón, y al otro día otra vez, ¿no? Casi. Pero dices, es que es normal, así son los niños, así se llevan. No, pues es que no, porque a mi hijo ya le está incomodando. Su hijo no está haciendo ya no lo está haciendo como juego, ya lo está haciendo para chingar. Y realmente lo normalizan mucho en cuestión de niños, si se puede decir así. Pero en adultos sí me ha tocado que les cuesta mucho trabajo, desde expresarlo hasta el cómo lo van a manejar en ese sentido. Sí, creo que a veces es falta de recursos el para poder impedir que esta dinámica se siga ejerciendo, se siga llevando a cabo. Pero insisto, me gustaría ahondar más al fondo, más a la cuestión de qué está pasando en el contexto del niño, del infante. Ya no solamente como una referencia, o más bien no solo como la cuestión de que en casa lo aprende, sino hay un video que aquí se pone en las sesiones de la familia, a veces también con ustedes se pone el de las fichas de póker, no sé si se acuerdan de ese, en donde el tema es pues parte de la autoestima y el hacer saber y la referencia o la metáfora me parece muy acertada, porque se hace mención de que el niño tiene determinada cantidad de fichas de póker y que, como en el póker, según la cantidad de fichas es el nivel de riesgo que tomas. Una referencia es esa, y que entre más fichas tienes, pues menos miedo tienes a perder, porque pues sabes que hay una reserva, pero que entre menos fichas tienes, más contadas son las peleas con las que vas a querer lidiar, porque de una u otra forma, si una pelea, por ejemplo, el confrontarme con el buleador me cuesta 6 fichas y tengo 8, pues no chingues, me van a quedar 2. Sí, y esas fichas ¿cómo se traducen? Como seguridad, como confianza,
como certidumbre, como apoyo moral, que brindan quienes, los padres o los formadores, porque no vamos a tocar solo los padres, los formadores. A veces quienes están involucrados en la formación de los hijos no solamente son los padres, están a veces los hermanos mayores, están a veces los tíos, a veces los amigos de la familia, a veces es mucha gente metiendo mano a una sola cabecita, ¿no? El punto está en si las fichas, y tomando de referencia esta metáfora, si las fichas que le proveen desde el entorno nuclear o la casa o la familia son las suficientes, pues el niño, si ese niño me está molestando, pues a lo que tope, ¿no? No en el sentido de digo, también se me salió el barrio, sí, pues vaya, pues ¿cuál es el problema? ¿Tengo con qué? Tengo suficientes fichas, tengo suficientes herramientas, pero si el confrontarlo a él va a hacer perder parte de la seguridad que me queda, y aparte todavía voy a tener que llegar a casa y que mi padre me diga o mi madre me diga, ¿por qué no le dijiste nada a ese cabrón? Pero no como una intención de impulsarme a defenderme, sino como un regaño, como un juicio de, es que estás tonto, ¿por qué permites que te hagan eso? Y a veces es observarlo en perspectiva, esa dinámica, y dices, ¿quieres que se defienda de los tiranos de su entorno? Pero pues es que lo cual es, por eso insisto, reiteraba esta parte de cómo está la dinámica en casa. Medio leí hace rato un comentario, no, ahorita lo vamos a leer nuevamente, más bien lo vamos a leer, decían que esta dinámica pasaba en casa o uno de sus niños, algo así leí. Quiero ser respetuoso con esa parte, porque al final muchas veces llegan aquí las familias, dejan a su paciente, y en una ocasión hace poco me decía una familia, es que ustedes como los profesionales tendrían que decirnos cómo trabajar con ellos. Y me decía, dígame, ¿qué tengo que hacer? Y mi respuesta, que quiero creer que fue acertada, le decía, es que para poder ayudarle a él, primero se necesita ayudar a usted. Y sé que a veces esto puede sonar muy trillado en el ámbito de las adicciones de, pues bueno, deja de verlo a él, atiéndete tú. Pero es que es de verdad importante, porque si algo se ha comentado aquí es que el adicto, por ejemplo, no sale de las coladeras. Al igual que el abusivo, al igual que es abusado, abusado no de vivo, sino abusado que es violentado, vaya, no sale de la coladera. O sea, si mi hijo permite que se le hagan determinadas cosas, pues probablemente hay una referencia de donde la está tomando. Y a veces, ahorita hace poco estaba viendo los cinco estilos de aprendizaje, los 4 tipos de aprendizaje, en donde se habla, por ejemplo, de la sobreprotección, de la indiferencia, bla, bla, bla. Y digo algo, mención brevemente de esta parte, porque entonces hay quien cree que lidiar o vivir las batallas de sus hijos es darles herramientas para afrontarlas. Y no, a eso se le llama sobreprotección. Y entonces, por ejemplo, escuchaba una ocasión era una niña, bueno, era la mamá y la niña, que decía, yo la cambié de escuela apenas. Y pues yo soy bien chismoso, ¿no? Y me gusta andar de metiche en todas las vidas. Y le preguntaba, ¿y a qué se debió, no? Pues, o sea, fue en la misma zona. Yo pensé que había sido por un cambio de residencia, y no, fue en la misma zona. Y decía, es que en esa escuela la molestaban. Dice, ok, había incomodidad por parte de la niña, y lo hizo saber, y eso es algo positivo. Sin embargo, la solución que aportó la madre en ese sentido, y es sin juicio ni crítica, es meramente una observación o un análisis, fue, pues la voy a cambiar de escuela. Pero pasó algo curioso, que no es tan curioso. En la nueva escuela fue exactamente la misma dinámica. Y entonces me decía esta persona, la voy a volver a cambiar de escuela. Y decía, ¿ahora sí te vas a cambiar de casa? Y decía, no, es que la volvieron a molestar. Dice, ok, ¿pero qué está pasando? Porque entonces ya la rutina es, ella es molestada, te lo hace saber, y lejos de confrontar esta situación, se está evadiendo de forma ya constante. Si es que yo no estoy a favor de la violencia, y yo no le voy a decir a mi hija que les pegue. Y yo decía, pues es que yo no te estoy diciendo nada de eso, es meramente una observación. Ya hablaron con los papás, ya hablaron con los profesores, los directores, y está esto que tú mencionabas hace un momento. Decías casi como, pues que ¿qué caso tiene? No va a haber consecuencia, o sea, no va a haber solución.
yo le voy a decir a los maestros, y capaz, y esto es algo que también dicen aquí en la clínica, ¿no? Y capaz que toman represalias contra mi familiar. Que diga con mi niña, decía ella, ¿no? ¿Se me explicó? Y dicen, pues no, como por qué lo haríamos, pero ya, y no quiero meterme en otros aspectos porque ya sería salirme de... Pero ya es parte de la sociedad, desafortunadamente, parte yo me atrevería a verlo desde esta perspectiva. Creo que es parte ya de la dinámica social, el hecho de que si lo decías, estás viendo a alguien abusado, pues mejor no te metas, porque te vaya a ir peor a ti. Y dices, pero es que estás viendo un abuso, estás viendo la violencia. Y dicen que no ver un acto de violencia, observar un acto de violencia y no detenerlo es como formar parte de la violencia misma. Y dicen, pero yo no le hice nada, pero lo viste y no hiciste nada. ¿Se me explicó? Hace tiempo pasó aquí en la clínica, en otra clínica, que una persona estaba viendo, se estaban perdiendo cosas en el cuarto. Bueno, se la estaban robando, no estaban perdiendo, se la estaban robando, una persona. Y entonces había alguien que sí estaba viendo al ladrón, pero no decía nada. Y entonces después de no sé, una semana más o menos, baja esa persona que estaba viendo y me dice, quiero platicarte de algo. Y yo decía, ¿qué pasó, no? Y dice, es que me robaron. Y le decía, sí, pues es que es algo que está pasando últimamente, pero pues estamos en ello, ¿no? Me dicen, es que yo siempre he sabido quién fue. Y entonces fue cuando me llamó la atención, me empezó a interesar. Dije, y luego, pues quiero que tomes sanciones, quiero que tomes medidas contra él. Y dice, ok, ¿desde cuándo sabes? Desde que empezó. ¿Y por qué no decías nada? Porque no era a mí. La indiferencia en ese sentido con respecto a lo que es el aspecto de la violencia contribuye mucho a la violencia. Claro. Y no pretendo ir a esta parte utópica de todos contra el mal y somos malos buenos y no, pero creo que es importante observar quién pudiese estar contribuyendo con que esa violencia se lleve a cabo. Los maestros, los padres, los formadores en general, tenemos me atrevería a decirlo, tenemos una responsabilidad con respecto a lo que estamos heredando a nuestros hijos en ese sentido, o a los de abajo, en el sentido de los que vienen para acá, para pronto. Pero si no proceso mis heridas, si yo no proceso mis injusticias, si yo no proceso que me sentí abusado, o siento que merezco esos tratos, pues eso no va a ser trascendido, pero no porque los niños no lo aprendan, sino porque yo no quiero cortar también con esa parte. ¿Y por el que traigo referencia a lo que decía la familia, la familia en la terapia familiar? Pues porque esta persona trataba de decir, como una ocasión decía una señora, yo quiero que él trabaje su codependencia. Y nos lo quedamos viendo así como, ¿what? Es que, pues, empiécele, ¿no? Digo, hay cosas que no se dicen, pero se piensan. Mira, pues empiécele, ¿no? Y esa dinámica igual, ¿quieres parar con el bullying? Pues entonces observa cómo pudieras tú estar contribuyendo. Y ojo, porque si el caso es que tú no estás contribuyendo, pues entonces observa qué puedes hacer para detenerlo. Pero es ya precisamente habiendo procesado lo que yo tengo, lo que yo considero como una injusticia, porque de verdad hay quien concibe la injusticia como algo cotidiano, o como algo que, pues, la frase del mexicano es, pues es México. Y si, perdón por expresarlo de esta forma, y por eso decía que no me quería meter más esta parte, porque ya es un aspecto más como cultura, como sociedad, que a veces sí me da la impresión, o mi punto de vista, reitero, pues está podrida en muchos sentidos, el aspecto tanto individual, el aspecto familiar y lo que pasa a ser el aspecto social externo. Entonces, no, es que la responsabilidad tienen los profesores, y los profesores observan a la familia y dicen, pues es que esa parte es de ustedes. Y está esta frase, ¿no? Que la educación es en casa, que la educación es en la escuela, la formación es en casa. Sí, a la escuela vas a aprender cosas de la escuela, cosas que igualmente, quizá ya creo que ya no está esta materia de educación cívica y ética, civismo, pero vaya, aprendes cosas académicas, valga la expresión, pero es en la casa donde aprendes a convivir, y es en la escuela, es en el trabajo, es en la calle, donde ese comportamiento ya aprendido se replica o se actúa nuevamente, pero ya con las bases que hay de casa. Sí, y hacerse responsable de la parte que le corresponde a uno, porque también me ha tocado muchas veces escuchar en la cuestión de que, pues, por eso lo mando a la escuela, o el profesor es el responsable, casi lo tiene que educar él, porque pues yo estoy trabajando, o para eso lo llevo, o X, ¿no?
Pero bien lo mencionabas tú ahorita, pues en la cuestión académica, pues es la parte que en este caso le podría corresponder a los maestros, si se puede decir así. Pero la formación, todo eso, pues yo creo que es más de casa, comparto ese punto contigo. Porque no puedes ser un genio en cuestión de matemáticas, de ciencias, de lo que quieras, y ser un hijito de la nada por lo aprendido en casa, la verdad. No, ¿cuántas veces no hemos escuchado que lo que se ha presentado en Estados Unidos, sobre todo más regular, Sí. en cuestión de que están bien tocados, pero son excelentes estudiantes, y sacan puro 10? Pues dice, pues sí, pero pues para la escuela son buenísimos, pero pues para lo que realmente agarraron de formación en su casa, pues ve las consecuencias, ¿no? En lo que están haciendo. Y eso también, por ejemplo, ahorita mencionando esto de lo que se ha visto en allá, digo, aquí todavía no está tan expuesto así, o no se ha llegado a esas dimensiones, pero es cuestión o es esa consecuencia de no, el no tratarlo a tiempo. Muchos de estos chavos, si yo he escuchado o he leído en todo lo que sacan, y son chavos que sufrieron bullying, o chavos que fueron abusados, o chavos que los papás no estaban, muchas cuestiones que ya una vez que fuiste el violentado, pues ahora ya te vuelves el tirano, ¿no? Para sacar esa parte o todo ese resentimiento que dices, pues yo ya no busco quién me la hizo, sino quién me la pague, ¿no? Porque realmente pues no la pasé nada bien, y si yo no la pasé bien, Nadie. pues nadie, casi, ¿no? Sí, y es realmente lo que tú también mencionaste, Charlie, parte de la autoestima, ¿no? De decir, pues, güey, pues, sí, yo no tenía por qué ser tratado así. Más en cambio, por las circunstancias que se dieron en mi entorno familiar y social, pues lo normalicé, pero ya llega a ese grado de conciencia a cierta edad que dices, pues no está bien. Y muchas veces es el de decir, pues ahora cómo lo saco. Y pues si traes pura violencia, pues vas a aventar pura violencia, la verdad. Era lo que tú también mencionabas, pues es tratarlo en decir, ¿sabes qué? Yo ya voy a romper esta brecha de que si en mi casa veo pura violencia, pues sí, ¿para qué? O sea, o no he visto buenos resultados, pues vamos a aventarnos otra ruta, ¿no? Otra ruta para ser el primero de ya no contribuir con más violencia, ya no normalizar las cosas, ya no ser partícipe ni tanto de una parte como el violento como el violentado, en este caso del bullying como tal. Y sí coincido muchísimo contigo en la parte de que cuando uno no hace nada, cuando está viendo esa violencia, te haces partícipe de la misma. Se podría decir a veces hasta cómplice, ¿no? Sí. No es que vengas acá de Superman y vengo a... No. Pero si pones ese granito, por algo yo siento que por algo te estás dando cuenta de la situación que está pasando. Y por algo se te está activando algo en ti. Que no se te hace como que muy normal, si se puede decir así, en que veas que están molestando al niño, que están molestando a un niño, en que le están pegando, en que le están molestando. Si algo se te activa, de verdad yo siento que va a ser muy confortable el cuestión de que lo hables. Ya digo, no diciendo, ¿sabes qué? Pues si le pegas yo te voy a pegar. Pero el poner ese granito de arena, subir con al ya no seguir con
con esa dinámica de que pues si molestan a ese, pues vamos a molestarlo todos, en el de que pues antes de que me toque a mí, deja ver con quién me desquito primero, o deja agarro, ya total, se queda la idea, ¿no? Y la de que pues si ya me chingué a varios primero, pues ya no me quedé con ganas de último, aunque me toque, pues yo ya di lo mío, casi. Sí. Y muchas veces se queda uno con ese pensamiento, tanto antes como después, como tú lo mencionas, de decir, ahora cómo lo suelto o ahora cómo yo me vuelvo el tirano, como lo voy a hacer antes de, por si me llega a pasar, pues ya no me ya no me quedé con ganas o no, casi, sí, de verdad, yo lo he visto, digo, gracias a Dios con mi hijo no me ha tocado el que pase eso, el que me diga, oye papá me están molestando, oye papá. Pero sí lo he visto en la escuela, no, tampoco, eso no, no es de andar ya, no es de... Pero sí me ha tocado mucho el de que va el niño y es que me está molestando una niña. Ya hasta saliste porque no te puedes defender ni con las niñas. Y en vez de como tú lo mencionabas, me siento aliviado por habérselo contado a mi papá o haber sacado, ya no estarlo cargando, para ver qué se hace, para ver qué solución me da mi papá, porque pues realmente no tienes a esa edad las herramientas, como te mencionaba. Buscas ayuda en ahora sí que en tus figuras, ¿no? Representativas. Y no lo obtienes, como te digo, sí me ha tocado decir de que, te pegó ese, si vuelves a dejar que te pegue, yo te voy a dar más duro. El de, si te pegó una niña, y cosas que dices, güey, si sigues con esa dinámica, ¿tú qué crees que a los 15, 16 va a pensar este chamaco? ¿Qué formación realmente le estás dando para que deje esa creencia como tal que le estás inculcando hasta tan temprana edad como tal? Y también me llamó mucho la atención lo que mencionaba Charlie de la sobreprotección en la cuestión de que le voy a resolver casi todo el mundo, se lo voy a alfombrar para que no le sufra. Y pues discúlpame porque pues uno no es eterno, ¿qué más quisiera uno, no? Siempre ayudar a su... Pero pues los golpes que ahorita le estás evitando, pues a determinado punto de la vida, la misma vida se va a encargar a dárselos. Sí. Y si tú no le das herramientas, lo mencionabas, herramientas no quiero mencionar también en la cuestión de que te voy a enseñar a pelear y te voy a enseñar a insultar y todo. No, pues sabes que nada más sería bueno el empezar te voy a decir cómo poner un límite para que tú puedas lograr o tengas en cierto momento las herramientas adecuadas para ya no permitir o evitar ese acoso, ese bullying que si en algún momento se te está dando, pues lo puedes evitar con todas las herramientas o con las herramientas que en ese momento te puedan ayudar para resolver ese problema que se te está presentando. Pero pues si lo quieres combatir violencia con violencia, pues yo creo que no es la mejor solución, digo, mi punto de vista, porque también se llega a dar el caso, como lo mencionabas, el de, pues mejor que pegue él primero a que lo estén chingando o que le estén pegando. Y mucha es creencia, yo creo que viene desde la familia, desde cómo tú decías, pues si el papá es así y nunca se trató, y si el hermano es así y nunca veo, y dices, pues es hasta cierto punto lógico que el chamaco, el niño actúe de esa forma, ¿no? Porque pues es lo aprendido en la familia como tal, lo ven tan normal que ya dicen, pues si te pega, pega, si esto y esto, y realmente a la larga no ves el avance o la solución que te va a generar el sentirte bien hasta cierto punto, yo siento.
Es parte del mismo observar la dinámica que sería la dinámica entre la familia, la dinámica con el hijo, en el caso y tomando referencia, no sé, bullying en la escuela, por ejemplo, y la dinámica en el entorno. No se trata de irse a la polaridad y ser el Superman de, Sí, pues, que de la defienda, calle, ¿no? de la casa, de no. Que no sé, en una ocasión ya hace tiempo, yo trabajaba todavía en Galloso y estaba volanteando con mi jefa en ese tiempo. Estábamos en una base de esas como de autobuses, como de la de Politécnico. Y entonces empezamos a escuchar gritos así como de deténgalo, la chingada. Y pues yo nunca había presenciado un asalto a otros. Me había pasado a mí, pero es diferente, ¿no? Sí, me entiende, ¿no? Como sí, espectador. sí, como sí, y más bien el cómo ocurrió, porque entonces, después ya que empieza a gritar, lo vi pasar como de aquí, no sé, unos 2 metros quizá, pero pues ese güey echó la madre, ¿no? O sea, simplemente fue muy rápido todo eso. Y el chavo al que le habían quitado su mochila, no sé qué le habían quitado, empezó a gritarle a todos, pero parecía como que estaba, ¿cómo decirlo? Como convocando una asamblea, no sé, algo así me vino a la mente. El punto está en que nos mira a todos y dice, es que somos más y lo hubiéramos podido ganar y demás. Y en ese momento yo pensé, pues es que el que tiene el arma es ese cabrón, ¿no? O sea, pues ok, le echamos montón y luego en qué puede terminar, ¿no? No pretendo decir, si tú ves violencia, deténle en ese momento, ¿no? Más bien sería analizar la situación porque puedo tener muy buenas intenciones, pero si no tengo elementos o no tengo herramientas para poder hacer algo, pues a lo mejor ahí sí es estarme poniendo en riesgo yo también. No, y está la polaridad del no hacer nada, no, o sea, observa la dinámica. ¿Qué puedo hacer? Yo me pregunto, ¿qué puedo hacer? En el caso de cuando los hijos son quienes están siendo víctimas, por decirlo así, de abuso o acoso por parte de otras personas, creo que lo importante sería, desde un punto de vista personal, de entrada hacer que la comunicación sea efectiva. Me refiero en yo con ellos, o en este caso yo, por ejemplo, yo con mi hija, o sí, ella conmigo, que sepa que los adultos no somos enemigos, porque de repente hay también que tiene esa como, hace un tiempo, ya tiene rato, a mí me tocó, no tiene mucho, decía cuéntale a quien más confianza le tengas, ¿no? Oh, ¿qué sí fue esta frase, no? Pues estoy chiquito todavía, estoy joven. Decía, cuéntale a quien más confianza le tengas, ¿no? Pero entonces yo volteaba a ver a los adultos, decía, no, pues este güey no, tampoco, no, pues está cabrón, ¿no? ¿A quién le digo? Y tuve no tan bien diría, pues yo me juntaba con personas más grandes que yo, no tanto, 20 años mayores, 30, no. ¿Para qué pasa? Sí. No, de entre 5 y 10 años arriba de mí. Y eran mis referencias, pero a veces esas mismas referencias eran quienes hacían abuso también, de su posición, por lo menos en edad y fuerza. Y pues vaya, arremarme a algún rincón, pues no había donde en ese sentido. Considero que la comunicación asertiva sí es básica para poder darles armas. El punto hace un momento con la referencia de las fichas de póker era qué herramientas le estoy dando yo, por ejemplo, a mis hijos, en este caso yo a mi niña, para que afronte estas complicaciones que si para bien o para mal han estado y probablemente continúen. La intención sería que no fueran el mismo nivel de violencia o de bullying que es ahora, que sea dentro de 10, que vaya reduciéndose. Pero considero que en tanto haya, y aquí quiero hacer un poco un paréntesis o una referencia a lo que se dice que es una persona que hace bullying, es alguien lastimado, muy probablemente es alguien lastimado. En el aspecto social, sabemos que, por ejemplo, si de algo viene carente o está carente el alcohólico, el drogadicto, y ahí pondría yo al codependiente, al enfermo emocional, bla, 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 a lo que le pegue, viene herido del instinto social o de la parte social. Y a veces es un querer compensar, a veces es una situación de lo que decías,
ya no voy a permitir que me hagan, pero no me la voy a poner al que me ha hecho, porque ese güey sí me rompe mi madre. Claro. Pero entonces veo a alguien que digo, pues ese es, pues es buena presa, ¿no? En alguna ocasión mi padre, porque yo sí, no lo digo con orgullo, lo digo tampoco con vergüenza, porque en ese momento, insisto, no tenía conciencia de qué estaba haciendo, pero en la primaria yo fui, no diría que buleador, pero lo voy a decir así como es, porque no quiero justificarlo. Simplemente fui abusivo en algunos momentos con algunas personas, con las que me disculpo si es que están viendo esta parte, ¿no? Sí, pues ya fue, ¿no? Pero aquí el punto es, en una ocasión estábamos, un compañero, estábamos 3 personas. Yo, bueno, estas dos personas, al que uno le estábamos, entre el otro y yo, como sometiendo. Y pues yo lo tomaba a juego, según yo, que ahora sé que estaba haciendo mal, que no era adecuado y demás. Pero era como someterlo y hacerle burla. Pero entonces de repente yo los vi a los dos muy serios. Y hasta dije, wow, cuánto intimido, ¿no? Y entonces volteé a ver y quien estaba atrás era mi padre. Estábamos en la escuela. No sé qué hacía mi papá, pero ahí andaba, ¿no? Y me acuerdo que, esto es lo que recuerdo, ¿no? Como que gritó Carlos. Y dije, chingo a su madre, ¿no? Como que volteé y dije, no tuve cara o sentí vergüenza. Creo que eso hace énfasis, ahora lo creo ver así, en que inconscientemente, o por lo menos una parte de mí sí sabía que lo que hacía no era correcto. Pero de una u otra forma, lo que decías hace rato, era preferible hacerle a otros a que me siguieran haciendo a mí. No justifica de ninguna forma, quiero aclarar esa parte. No estoy justificando ni mi comportamiento, ni la forma de pensar de ese momento, absolutamente nada. Es una referencia de lo que yo puedo poner como referencia que ocurrió y de lo que ahora en perspectiva años después, de 10 años después, pues sí, ahora me doy cuenta. ¿Se me explicó? Ahora la dinámica con las personas que me rodeo, evito, porque si algo tengo es que también soy cargado en ese sentido, ¿no? Aprendí bien a manejarme de determinada forma. Trato en la mayoría del tiempo, en la mayoría de las ocasiones, concientizar más en dónde pueden terminar mis actos. Y eso es precisamente algo de lo que el niño, cuando es niño, cuando hasta cierto punto es adolescente, todavía no alcanza a dimensionar. En ese momento, me atrevería a decir, corríjanme si me equivoco, si piensan diferente, cree que está haciendo lo correcto. Cree que pues es normal, ¿no? Yo veo que mi papá se grita con su amigo, yo veo que mi mamá le grita a sus comadres o sus nueras, que se gritan entre ellos, yo veo que se hacen bromas y después se piden perdón, pues como que es parte del show, ¿no? No le veo inconveniente. Entonces, para resumir esta parte, si estás de acuerdo, pasar a los comentarios, creo que es importante, sin enjuiciar o sin criticar o sin, ¿cómo se diría? Sí, sin crítica, sin juzgar, observar el comportamiento, observar el fondo, y si yo soy padre, maestro, hermano, mayor, o vaya un superior de una u otra forma, ver cómo yo estoy contribuyendo a que eso se esté dando. Porque directa o indirectamente, si hay quien dice que yo no tengo hijos, pero eres hermano mayor, pero eres tío o eres primo, o hay alguien pequeño, alguien que te está observando, y eso de una u otra forma, si hay admiración por parte del infante hacia ti, lo que tú estás haciendo va a ser impactante, va a influir. No digo que va a determinar, pero va a influir. ¿Cuánto? Lo que sea que tenga que influir, pero va a influir. Entonces sí es importante observarlo. Punto de vista. ¿Estás de acuerdo que pasemos con los comentarios? Dice Salcido Dolores, hola Salcido, muy buenas tardes, gracias por el comentario. Dice Ricardo Hernández Grapín, dice buenas tardes mi estimado Charlie, mucho éxito en todo como siempre, gracias por la transmisión amigo. Gracias a ti Ricardo también es psicólogo clínico y pues también estuvo acompañándonos un tiempo en las transmisiones. Esperando te encuentres muy bien, mando un fuerte y caluroso abrazo a la distancia. Celeste Morales dice hola, buena tarde noche Charlie y todos los que integran el equipo. Muchísimas gracias Celeste, gracias por el tiempo para comentarnos. Claudia Barrón dice saludos Charlie, un abrazote y bendiciones. Muchísimas gracias Claudia, gracias por el comentario. Munce Bulma Barrón dice hola Carlos, gracias por
el tema. Creo, me recordó a Stevie. Perdón. Hola Carlos, gracias por el tema. Creo que es muy interesante. Muchísimas gracias, Monse. Gracias por el comentario. Gracias por el tiempo para compartir y por estarte integrando a las transmisiones, de verdad. Adela Velázquez dice: buenas tardes a todos y gracias, licenciado Carlos, por toda su ayuda, Sí, lo leí bien. Gracias, Adela, gracias por el tiempo, por el comentario también, y aquí andamos dándole duro. Pati Camacho Alvarado dice: bonita y bendecida tarde, no sé qué, ya ando viendo mal hasta con los lentes. Gracias, Pati, gracias también por el comentario. Olga Esparza dice: buena tarde, muy buenas tardes, Olga, también compañera. Sasa White dice: buenas tardes, Charles y padrino. Caray. Tenga excelente día, gracias por compartirnos su tiempo. Gracias, güera, compañera del grupo Samadi, gracias por estar y compartir también tu comentario. Y César Cortés dice: saludos, Charlie y César, un gusto escucharlos. Familia Tocino. Gracias a toda la familia Tocino. Ricardo Hernández Grapín dice: buenas tardes, Lick, César, un gusto escucharlos a ambos. Gracias, Ricardo, nuevamente. Fernanda Rojas, Juárez dice: hola, gracias. Este tema es muy importante. Mi pequeño precisamente es el que había leído. Mi pequeño precisamente está sufriendo una situación en la escuela y me interesa mucho conocer más de este tema para saber enfrentar esta situación. Punto de vista, y si me permite, y me voy a atrever, creo que personalmente, y yo esto lo voy a comentar como padre, como padre y como profesional también, si yo soy formador de una persona que está pasando por una situación de abuso, de violencia, de acoso, póngasele el nombre que se le quiera poner. Creo que si hay algo que es importante antes de hacer cualquier otra cosa, es procurar ser objetivo. Y si yo no puedo ser objetivo conmigo, buscar apoyo en ese sentido. ¿Por qué? Porque si es por ejemplo, mi hija la que está siendo víctima de esta situación, pues voy a quererme ver como, bueno, a lo mejor no lo quiero hacer, pero va a ser, me atrevo a decir, casi inevitable que me coloque en la postura con culpa, es que yo le enseñé eso, porque ahorita lo que mencionamos fue gran parte de eso, de observa tu comportamiento, porque probablemente el entorno tenga que ver, y si no es objetivo en ese sentido, podré irme a la parte de, entonces yo lo causé, yo le hice daño, y no se trata de eso, se trata de hacer conciencia y de observar precisamente, y lo decía, con objetividad, y si se me complica observarme con objetividad, acercarme a algún especialista en el área o acercarme con alguien que pueda por la situación tener más objetividad que yo, porque por supuesto si yo quiero observar una relación en ese sentido yo con mi hija, voy a tratar, consciente o inconscientemente, de querer defender o su comportamiento o mi comportamiento, pero desde afuera o los que vemos desde afuera podemos tener una percepción diferente en ese sentido. Entonces, nada más para hacer énfasis, porque fue basado en eso en ese comentario que me expresé también, que le agradezco también a todos en general, pero a Fernanda que hacía ese comentario, precisamente porque es muy fácil o relativamente sencillo irse a la parte de yo fui el que le hizo daño, yo lo lastimé, y no siempre es así. Por eso se mencionó hace un momento que cada caso se tiene en lo particular. No sé si quieres agregar algo. Y estar bien conscientes que muchas veces es qué rol está jugando la persona que está siendo acosada, se puede decir, sí. Porque bien lo mencionabas tú, a veces, si fuera mi hijo, pues yo diría, pues, ¿saben qué? Casi hasta roquenlos a los otros. Sí. Pero no sé qué tan grado de hijito de mi vida es mi niño, ¿no? O qué lo está provocando, o por qué está reaccionando la otra persona así. Sí. Bien dices, cada caso se atiende particular. Y importantísimo, digo, el pedir ayuda a la persona, al especialista, yo creo que te va a dar muchas herramientas para poderle dar solución a ese problema. Porque muchas veces existe la costumbre, no siempre, pero sí, se lo voy a platicar casi a mi comadre y a ver qué me dice. Y pues digo, ¿quién es tu comadre, no? Vamos a empezar por ese lado. Entonces, yo creo que sería un muy buen punto el acercarte con la persona
pues más preparado, que tenga más herramientas para poderte ayudar en ese tema. Porque aparte, pues bien lo mencionabas, esto va cambiando. Antes era, no sé si quieres, el de sacarte la lengua, el pellizco, el empujón. Yo les decía que yo tenía esta marca, yo hacía así, pronunciar la nariz y era como una agresión de adulto pero de niño, ¿no? Y la intención era la misma, pero era otra cosa. Pero ahorita ya como se están presentando el bullying, como le llaman, de que ya no sabes ni de por dónde te está llegando, pues ya en las redes sociales, que dices, ay, cabrón. Que eso es algo que también ha influido bastante. Antes no había la misma velocidad para hacer saber que determinada persona se cayó o sea, la burla es más rápida, más fuerte, masiva en muchos sentidos y que identificabas perfectamente a la persona pasadita adelante. Ajá. Pero pues ahorita no sabes ni dónde te está llegando, no sabes quién es el que te está jodiendo la existencia, si se puede decir así, la verdad, que pues ya muchas veces eso también es el de, pues, por dónde le empiezo, ¿no? Uh-huh. Porque no sé ni casi a quién decirle, tú fuiste el culpable, Sí. Entonces sí, es un punto muy importante, si me permite, mi punto de opinión, acerca de personas que tengan más herramientas en cuestión o profesionales que te puedan ayudar en ese sentido, y mucha comunicación con tu hijo. Eso va a ayudar a agilizar las cosas. Claro. y a verlo desde otro enfoque, como dices, ya no viéndolo como la cuestión de yo voy a defender, sino ya ver todo el panorama, ya verlo más holístico. También yo creo que eso va a facilitar el resolver esa situación como tal. Sí, por supuesto. Y ya romper con esas viejas creencias de ¿por qué le voy a andar platicando mi vida a un desconocido, no? Ni que tu vida fuera tan interesante, ¿no? Es parte de... Ya hubieras hecho algo diferente, ¿no? Pero bueno, es punto de vista al final. Gracias por la confianza, también por compartirnos esto, y esperando que lo que aquí se cuenta o se comenta pueda ser de utilidad, y no dejando esto ya escuché a César y al Charlie y ya vamos a aplicarlo. No, esto es meramente una referencia. Es como aquí lo que se trabaja en terapia grupal, y es algo que les suelo comentar. Una cosa es la terapia grupal, en donde se atienden casos en general, pero otra parte es la parte individual, en donde se atiende el caso en específico. Entonces, esta es la referencia en general, pero cada caso requiere ser atendido muy, muy en lo particular, para pues darle el grado de importancia que realmente tiene, porque no es igual a todos. Y si, como dices, llegas con la comadre y es que le hacen esto a mi hijo, si la comadre está resentida, no, pues déjalo, tiene derecho, y si la comadre es un palo sí, o sea, y esto no es en tono despectivo hacia la comadre, el compadre o el amigo, ¿no? Puede ser con las mejores intenciones, sí, ¿no? Muy probablemente lo hacen con las mejores intenciones, pero si no hay un punto de objetividad bien definido, pues más que ayudar va a entorpecer el proceso. Entonces, esa es la referencia, esperamos sea de utilidad, y bueno, gracias como decíamos. Olga Esparza dice, en ocasiones hasta la misma familia lo hace también. Parte de lo que mencionábamos, que pues de parte de los padres dicen, es que yo no sé por qué mi hijo, de entrada, ya lo escucho aquí en diferentes ocasiones, dicen, es que yo no sé por qué mi hija es tan pendeja para escoger pareja. Y dices, pues, quién sabe, señora, está bien raro, ¿verdad? Hola, sí, quién sabe. O dicen, es que yo no sé por qué por qué mi hijo no me cuenta sus cosas, lo que decíamos hace rato. Pues es que cada que se acerca a platicarle de algo está la crítica, que a lo mejor, y reitero, a lo mejor hay padres, y bueno, más bien no a lo mejor, hay padres que no se dan cuenta o no logran darse cuenta de lo agresivo que suelen ser sus comentarios, porque desde su perspectiva va con todo el amor, y no se duda de que hay amor en ese comentario. Sin embargo, a veces las formas, lo que decía hace un momento, la comunicación asertiva en ese sentido, y lo platicaba Alejandro en uno de los temas pasados, tiene que ver con saber decirlo en el momento preciso, de la forma precisa, con la intención, más bien con las palabras adecuadas, porque una palabra, a veces
hay quien dice, es que tú hablas muy grosero. Una ocasión estaba con una amiga y alguien me decía, es que tú usas muchas groserías. Y decía, yo no dije nada, en absoluto. Y decía la otra persona, sí, pero pues, la verdad es que no nos hace sentir incómodo. No es defensa ni mucho menos, sino a lo que quiero llegar es, hay quien suele usar palabras altisonantes, groserías, vaya, pero no se siente una agresión. Y hay personas que no dicen groserías, pero sí, o sea, la comunicación no verbal también expresa mucho. Digo, pero tú las haces. Exactamente, entonces hay quien dice, yo no digo nada, pues eso está más cabrón, o sea, eso es más violento en muchos sentidos. Digo, si se pudiera poner una comparación de qué es más violento y qué no, pero es una referencia nada más, al final es tomar, y por eso reitero esta cuestión de observarme, mi comportamiento, mi actuar, porque probablemente la comunicación que estoy teniendo con mi hijo, mi hija, mis familiares, va a radicar mucho en el cómo me expreso yo, en qué estoy manifestando yo y qué se está haciendo presente. Y el tiempo, hasta el tiempo, porque muchas veces, digo, a mí me ha llegado con pareja, papá, hermano, de que me dicen cosas y en ese momento que me va diciendo, me va haciendo encabronar, y ya cuando quiero hablar es así de que, a ver, aguántame, ahorita déjame la digiero, porque si no voy a decir cosas que no, Sí. que no es correcto decir ahorita, por ejemplo, por decirlo así. Sí. Entonces, hasta el tiempo yo creo que es factor para esa comunicación asertiva a la que te refieres. Sí, totalmente. Entonces, pues es parte del show. Dice Judith, buenas tardes, Lee, Carlos y César. Muy buenas tardes, Judith, también compañera del grupo Samadhi. Gracias por el comentario, por el tiempo también al mismo. Lucero García dice, hola chicos, buenas tardes, gracias por compartir su tiempo y conocimiento. Saludos y un fuerte abrazo. Gracias, güera, también del grupo Samadhi. Dice Ma Joaquina Ruedas. Me encanta, un sticker de me encanta. Muchísimas gracias, esperamos que esto sea de utilidad. Emanuel Uribe dice, mira, ahí anda el Juan Gabriel. Bueno, dice un saludo mi querido Charlie, un gusto escucharte. Muchas gracias, estamos aquí en contacto y esperamos vernos pronto. Eso es parte de... Va a decir, ahí está el bullying. No. Sabes que se te estima. Sí, es parte de... Ya ves que es un guión que planeamos antes. Dice Judith, los que ejercen el bullying en el fondo son personas que buscan atención y amor. Todo esto viene desde el núcleo familiar de un entorno violento. Creo que ambas partes, tanto el abusivo como del abusado, la baja autoestima es lo que prevalece. Parte es una referencia, yo estoy en parte de acuerdo, aunque igualmente creo que, o considero que, al igual que a las adicciones, no solamente hay un factor el que contribuye, sino podría ser una situación multifactorial. Claro. Entonces, inclusive está, por ejemplo, el padre violento, y que dice, es que mi papá siempre fue violento, y la pregunta a veces es, ¿y tu mamá en dónde estaba? O viceversa, es que mi mamá siempre fue violenta, ¿y tu papá dónde estaba? Que es una parte de violencia. Que la ausencia o la indiferencia o la indolencia, como parte de la dinámica del no haber hecho algo, fue parte de lo que contribuyó. Claro. Por eso insisto y reitero, esto es una cuestión, me atrevería a decir, multifactorial. Dice Juan Pablo Espinosa, saludos padrino César. Hola, saludos Juan. ¿Sí sabes cuál? No lo topo. Dice José, saludos Juan. Dice José María Gómez, saludos José, gracias por el tiempo. Dice Carlos Sánchez, mi padre, dice un fuerte abrazo, un gran gusto de ver su exposición, los felicito. Muchísimas gracias papá, te mando también un fuerte abrazo y besos, sabes que te amo y pues aquí trabajando en la chamba. Dice Adriana García Hernández, buenas tardes, saludos. Buenas tardes Adriana, gracias también por el tiempo. Judith nuevamente dice, pero ¿qué tal cuando el bullying lo ejercen los mismos profesores hacia sus alumnos? A lo largo de los años he recorrido a varios profesores de mis hijos, he conocido a varios profesores de mis hijos donde profesores de secundaria y preparatoria degradaban a sus alumnos. Lo decía... Creo que era Alejandro quien comentaba que a los profesores habrían de realizárseles pruebas psicométricas, test de salud mental. Yo
yo estoy muy a favor de que debería de haber una regulación en quiénes están atendiendo a los hijos, y yo me atrevería a ser más extremista, a decir que todos los que atienden o que están relacionados con la formación de un ser humano tendrían que tomar terapia. No necesariamente porque haya un conflicto, quiero aclarar, sino porque van a estar interfiriendo o interviniendo, sería la palabra, en la formación de una persona que en futuro va a ser profesor o puede ser, va a cumplir con otra función. Entonces, sí es desafortunado que sí exista este tipo de situaciones, las hay, es real. Yo personalmente he hablado de una anécdota que cómo me encanta comentar, porque todavía le guardo resentimiento a aquella maestra, pero pues sí, es parte de, no digo que sea bueno, tampoco pretendo satanizarlo o vaya, ponerlo como lo peor. Ha sido parte de la dinámica y esto no es de hoy tampoco, ha sido desde antes, y yo escuchaba historias o he escuchado historias de alumnos o de personas que fueron alumnos en su tiempo, que recibían críticas bastante violentas por parte de sus profesores, y es triste, me atreví a decirlo así, ya que si esa persona podría haber tenido el potencial para ser alguien realizado académicamente, porque quiero aclarar también, ya es alguien la persona por el simple hecho de existir, pues empieza a limitar, porque quien toma de referencia es al profesor, es al padre, es al hermano mayor, reitero lo que ya mencionábamos, y entonces un profesor que le dice al alumno, tú no sirves para esto, casi. sí, como tú eres burro, antes había estos sellos, no sé si te llegaron a tocar, ¿no? Sí. Sí. Estos sellos que venían, decían, ¿no? La abejita de muy bien, buen trabajo. Y estaba el otro que decía, no trabajó en clase. No trabajó en clase, y en rojo, cabrón. O sea, era en rojo el color, ¿no? Sí, era hacerte evidente que fuiste un pendejo, que te equivocaste. Sí, por supuesto. Era resaltar tu huevonada, ¿no? Es que ya, no, es que es parte de, fue en algún momento gran parte en la formación, en la educación. Antes era el típico maestro que llevaba la varita, digo, en mi época, no, vete, Charlie. Pero yo no me acuerdo, de verdad, no me acuerdo. Pero me cuenta mamá que yo una vez llevé a la vara a la casa y me dijo, ¿y eso qué? Pues es con la que nos da el maestro. Y fue a hacer un pedo, pero digo, Le fue a llevar una más grande, sí, ¿no? dijo, pues para que lo deje bien. No le funcionó mucho, sí. Pero bueno. Pero antes era más recurrente, como bien lo mencionas. Ahora ya es más, pues quiero pensar que ya están mejor preparados, pero se llega a dar el caso, como dices. Sí. Se llega a dar el caso, no se deja esa parte de que los profesores, perdón, muchas veces pues no usan usan los métodos muy cavernícolas para tratar de enseñar, y es verdad, porque sí debería de estar más regularizado ese asunto, porque pues son figuras de autoridad al fin y al cabo, ¿no? Uh-huh. Y representativa, porque pues realmente, pues si lo ves crudamente, pues pasan casi la mitad del día con esa persona, los niños. Uh-huh. Entonces, pues de que va a ser un punto de referencia muchas veces para ese infante, pues yo creo que sí es perfectamente visto que muchos alumnos agarran de referencia, es que mi profesor esto, es que, porque hasta los alientan muchas veces. Si un profesor te empieza a platicar, te empieza a decir, te empieza a ver tus potenciales, si se puede decir así, pues la verdad anima a las personas, en el sentido como tú decías, pues si tenía los potenciales para despegar y hacer cosas importantes, pues ya valió, ¿no? Adiós al Beethoven siglo XXI, adiós al arquitecto X, ¿no? O sea, sí se pierde mucho. Claro. Creo o considero que en ese periodo de desarrollo de un infante, específicamente me voy a basar a la edad que dabas de referencia del 6 a 12 años, creo que se pierde mucho en general. Y no trato ni pretendo decir que es culpa de los profesores.
que sí de esa maestra en específico. En general, sí, por supuesto, cada quien desde su área hace lo mejor que puede, pero sería un trabajo, un resultado más óptimo si quien lo hace está consciente de su rol, o sea, de la relevancia que está teniendo en la vida de otra persona. Claro. Es punto de vista también. Decía Fernanda Rojas Juárez, sí, el bullying es ataque por todo y de todo. ¿Cuáles serían algunos límites que mencionan? Porque estoy algo confundida. A ver, si el bullying es preguntando. Si el bullying es ataque por todo y de todo, ¿cuáles serían los límites que mencionan? Porque estoy algo confundida. Depende, creo que, y reitero, es diferente dependiendo del entorno, la persona, el apoyo que se puede tener en ese sentido. Por ejemplo, si yo estoy siendo víctima, que hay algo muy importante que tocar, decía en una ocasión, no recuerdo quién fue aquí en la clínica, había quien decía que el abuso entre adultos no existe, porque pues ya hay una conciencia. Puede haber ciertas deficiencias en cuestión de autoestima, en cuestión de saber poner límites, por ejemplo, y demás, pero ya no es abuso, es falta de recursos, y eso es básicamente, podría decirte que no, ya no me digas de determinada forma, que uno de los límites es precisamente el diálogo, se pone a través del diálogo, tú me estás diciendo barbón, por ejemplo, tú me dices a mí barbón, ¿no? Porque pues es algo evidente, y yo... Pero, por ejemplo, tomando esa referencia, haciendo burla a que soy lampiño, ¿bueno? Entonces yo te puedo decir, oye, no me gusta que me digas barbón, porque tú y yo sabemos que pues, no estoy barbón. No, tampoco. Entonces, podría simplemente decir, no, se me sale el barrio. Podría simplemente poner esa cuestión de, pues no me digas así, no me hables así. Ya si la cuestión está avanzando y te hablé, te expliqué y sigues reiterando, ya ser más enfático en la conducta, y si me es posible también Alejarte, evitarlo. el mantener distancia. Aquí hay quien dice, es que eso es de niñas. Aquí varias personas, y no es secreto, en general se ha sabido, hay quien se mete en conflictos porque no va a permitir que ningún pendejo le diga pendejo. Entonces dice, ¿no eres pendejo? No. ¿Y por qué te enojaste o por qué te enganchaste? Pues porque no me va a decir pendejo a mí. Dice, pero si tú estás consciente que no eres pendejo y el otro te lo dice, ya no voy a decirlo. ¿Cómo? ¿Para qué? Es que él lo dijo y ¿lo eres? No. Entonces, ¿para qué te enojas? Y de esto ya hay mucho y no es nuevo. Y no es nuevo, exactamente. Si lo eres y no te gusta, pues cámbialo. Y si lo eres, y más bien, y si no lo eres, pues déjalo que piense. Al final lo ponían en una referencia, a ver, convence al otro de que no es pendejo. No. Y ya empiezan algunos a dialogar, no, mira, ya he hecho esto. Al otro le va a valer madre y va a ver lo que esté o esté preparado para ver, o tenga la capacidad de ver. Más bien, tenga la capacidad de ver, o pues lo que sus capacidades en sí, pues lo que le convenga ver también, ¿no? Considero que también esa parte es de, pues es que siempre dice que soy tonto o no sé lo que sea, pues es que no le conviene verte como alguien que está creciendo, porque se siente más opacado probablemente, y podrá haber referencias otras en general. Yo me atrevería a poner solo como para referencia y para ir cerrando, la cuestión de sugerencia en límites, háblalo, la comunicación interna, asertiva, internamente, es decir, saber o definir qué es lo que yo quiero y qué es lo que no quiero. No me gusta que me digas de determinada forma, lo hago saber. Tomar en cuenta que es probable que llegue a algo que es casi una regla, o si no es que, me atrevo a decir, es sí o sí, que en el momento en el que yo pongo un límite alguien va a salir enojado. Entonces, decirle al otro, no me digas así, y decir, ay, de acuerdo, no pensé que te hacía tanto daño, pero ya lo entendí, no. Eso solamente pasa en Franklin, no sé si vieron esa caricatura, la de la tortuga. Porque de repente se tocaban estos temas. No tuvieron infancia el del 11, ¿no? ¿No? Bueno, estaba esta serie donde de repente se dialogaba y era como, ay, no sabía que te estaba lastimando, discúlpame. Y hay abusivos que obviamente no, de ahí se van a agarrar y con que de aquí te gusta, te duele, entonces de aquí te duele, de aquí te doy, ¿no? Entonces no todo se maneja de la misma forma. Al aspecto del bullying, quizás lo tratamos más definidamente en la aproximación. El bullying en la escuela, el bullying en el trabajo, el bullying en la pareja, el bullying con la familia.
todo, me atreví a decir, parte de la comunicación, de partir de la base de qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, y de ahí partir precisamente para definir qué estrategias, me atrevo a decir, son las, o podrían ser las que más me funcionaran a mí, para evitar que esa dinámica se siga dando. Sí, y también estaría bueno, Charlie, no sé si considera, el dar alguna referencia de cómo saber que tu hijo está sufriendo el bullying, como se dice, ¿no? Porque muchas veces, pues, uno como padre, pues, ni enterado, ¿no? Uh-huh. Dices, ay, está pasando por esa edad del difícil. Y sí, y realmente, pues, no sabes o no tienes recursos para identificar el que en verdad tu hijo está en esa situación como tal. No sé si la próxima sesión lo podamos tocar también. Sí, sin problema. La mayoría de los temas siempre hablamos y decimos esto al final, ¿no? Siempre da para más. Y es que sí da para más, o sea, abordar temas como estos no es como de, ay, bueno, ya dijimos que era el bullying y háganle como puedan, ¿no? Pero sí sería importante que si Fernanda Rojas está en la oportunidad de poder ver la siguiente sesión y tener dudas más en concreto específicas respecto a esto, pues atenderlas sin ningún problema, para que también sea parte del tema. Dice ArGBC, dice Lick, buenas tardes, Lick, Carlos, buenas tardes, aquí presentes aquí en la sesión, saludos a mi hermano Alo, te amamos. Yo también los amo. Saludos a todos en casa, los amo. Muchísimas gracias por el comentario, aquí le andamos echando ojo, gracias por integrarse también a las sesiones. Dice María Vargas, buenas tardes, Lick, Carlos, muy buen tema, les mando un fuerte abrazo, adiós, los bendiga, saludos a mi hijo Alonso. Saludos mamá, te amo. Aquí anda también, lo seguimos cuidando. Rodolfo Ángel Jiménez Moreno dice, muy buenas noches compañeros, mis mejores deseos hoy y siempre. Muchísimas gracias, Osito, compañero del grupo Samadhi. Y pues aquí andamos, nos vemos más tarde. Dice Héctor Flores, hola Charlie, saludos desde Santa Ana, California. Muchísimas gracias Héctor, gracias por la compañía, el tiempo y por la amistad también, gracias. Dice Moon Monse, hola, buena tarde, llegué tarde, pero aquí estamos aprendiendo. No hay ningún problema, es una buena oportunidad para hacer el comercial que está en los programas en el canal de Radio Humanismo 4 y 5 en YouTube. Y los enlaces de todas formas están en las páginas para que le den una checada y que se empapen más de todos los temas anteriores. Gracias Monse por estar presente. Beatriz Brito dice, siempre dando lo mejor de ustedes y su conocimiento, muy buen tema. Saludos Charlie, muchísimas gracias Beatriz, gracias por el tiempo, la compañía y por el tiempo para el comentario. Muchísimas gracias. Irma, se me movió. Irma Monroy dice, saludos Charlie, excelente tema, gracias por tu tiempo y tu enseñanza, un sincero abrazo y muchas bendiciones. Muchísimas gracias Irma, gracias por la compañía en la transmisión, por el tiempo y por los abrazos. Igualmente, un sincero abrazo a la distancia. Socorro Enríquez dice, buenas noches y una mano saludando. Muy buenas noches, saludos. Fernanda Rojas Juárez dice, en verdad les agradezco y los felicito, me ayudaron mucho, gracias. Gracias Fernanda Rojas, bastante activa en la sesión de hoy, se agradece de verdad la participación. Y a todos de antemano, muchísimas gracias, me voy despidiendo. Agradezco la compañía, gracias César, gracias por el tiempo, la compañía y la amistad, por llegar temprano, porque eso de estarte esperando, pues como que pues no va. No, ¿verdad? Gracias Alonso también por la compañía, la amistad y por formar parte también de esta parte del proceso. Gracias a todos los que se integraron a la transmisión, ahí andaba mi padre, le mando un fuerte abrazo y besos también. Y a todos los compañeros y amigos del grupo Samadhi de la clínica, gracias por integrarse y darse la oportunidad de escuchar este par de locos, o hablo por mí, loco, compartiendo su punto de vista, esperando de verdad les sea de utilidad. Gracias, nos vemos el próximo martes. El viernes a la sesión de Radio Humanismo, el tema es logoterapia, se empezó la semana anterior, hace 15 días, ¿sí? Hace 15 días. Con Roberto Gutiérrez y Alejandro Gutiérrez, Roberto Junior, y pues bueno, con el gusto de siempre, tengan excelente noche, Dios nos bendice, un abrazo, yo me despido. Gracias Charlie, de igual manera gracias Alonso, Charlie, por el tiempo, el espacio, la amistad y pues como siempre lo digo, ¿no? Aquí dándole gracias a mi poder superior que me permitió otra vez estar otra semana aquí y esperando que me permita estar la próxima semana.
Y dándole gracias a todas las personas que participan durante la sesión y que compartan, eso ayuda mucho, nos ayuda mucho, que compartan esta transmisión y todas las que hay, ¿no? Y pues esperando también que le sea de ayuda a alguien, ¿no? Como siempre lo digo también, es un punto de vista y esperando podernos ver aquí la próxima semana, Charlie. De verdad, como te lo platico siempre, pues yo también me llevo lo mío. No también de este lado es así como el de, pues voy a ver qué enseño, ¿no? También aprendo mucho de todos, de los comentarios de ti, de Alonso, de todos, ¿no? Y pues aquí nos vemos la próxima semana, si así Dios lo quiere. Así es. Un saludo. Pues gracias, Charlie, por el tiempo, el espacio, por la oportunidad. Saludos a todos, saludos a toda mi familia, los amo y muchas gracias. Dios nos bendice. Queda tu saludo en la posteridad, o más bien para la posteridad. Gracias a todos, que tengan excelente noche. Dios nos bendice. Bye. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.